El tema que vamos a abordar el día de hoy realmente es un tema fascinante eh, que está transformando no solamente el derecho, sino el sistema de justicia. Es un concepto valiosísimo, a grado tal que universidades de las más importantes del mundo, como Harvard, como Stanford, como Oxford, como Yale, como Fordham, Princeton, Columbia, han desarrollado equipos de investigación específicos, especializados, para llevar a cabo estas tareas. Y vamos a hablar particularmente de tres universidades centrales. Una es Stanford, otra es Harvard y otra es Columbia. Estas tres tienen una particularidad muy, muy relevante. Empezaremos por el final, mencionándolo ahora mismo de manera panorámica, luego lo veremos con mayor detalle porque es algo fundamental. Y me refiero a la Universidad de Columbia. Columbia ha desarrollado, de la mano de un gran investigador a la sazón español, madrileño, Rafael Yuste, que es el ideólogo del proyecto BRAIN. Este proyecto fue presentado por ni más ni menos que Obama en el discurso de la Nación en 2013 y es uno de los grandes proyectos de la investigación estadounidense, pero también, desde luego, global. En este contexto, Rafael Yuste ha creado un equipo que se llama la iniciativa NeuroRights. Y de estos NeuroRights o neuroderechos van ustedes a escuchar mucho en los próximos años porque realmente es un planteamiento fundamental. Créanme si les digo que este vocablo al que podemos traducir como neuroderechos humanos va a estar en los próximos años en todas las mesas de debate y de análisis porque es realmente un problema muy, muy acuciante que debemos analizar. Vamos con la siguiente, por favor, si eres tan amable, Erika. Primero, valdría la pena definir qué entendemos por neuroderecho. Y lo podemos entender de la siguiente manera. Decimos aquí que es el análisis del derecho y la justicia con la perspectiva de la neurociencia, lo cual implica la comprensión del comportamiento humano a través del estudio del encéfalo y su interacción con el ambiente. Y esto es fundamental. Cuando hablamos de derecho y neurociencia, algunos investigadores han estado planteando que solo nos referimos al encéfalo, y esto es absolutamente falso. No hay en el vínculo entre derecho y neurociencia una postura de ninguna manera positivista, reduccionista, localizacionista. Por el contrario, es una perspectiva muy integral que desde luego abarca, incluye la influencia del ambiente en la conducta humana. Y desde luego esto llevado al sistema de justicia completo. La siguiente, por favor. Los antecedentes históricos son bastante amplios, bastante ricos, y vamos a revisarlos de manera muy panorámica. Ustedes lo pueden ver con detalle en las diapositivas que se quedarán en sus archivos. Veremos de manera muy general el aspecto anglosajón, el aspecto euroasiático y, por supuesto, el aspecto iberoamericano. La siguiente, si es tan amable. Los antecedentes más remotos de este fascinante concepto los podemos encontrar, por ejemplo, en Egipto. Lo que ustedes ven en la pantalla es una imagen del famoso papiro de Edwin Smith, donde se encuentra por primera vez en la historia de la humanidad la palabra encéfalo, que es la siguiente. Esta ideografía que verán a continuación en la pantalla, si me ayuda, Erika, con la siguiente diapositiva, esta palabra, gracias, representa encéfalo. Y es muy valioso porque, de acuerdo con las publicaciones más reconocidas, sabemos que los seres humanos hace ya 7.000 años practicábamos trepanaciones craneales. Y esto es muy interesante porque nos da una idea de cómo se infería que las alteraciones mentales podían estar albergadas en el cerebro. Hay que tomar en consideración que en esta, si ustedes recuerdan, se tenía a las alteraciones de la salud mental naturalmente vinculadas a la demonología y por lo tanto pues había muchas prácticas rituales relacionadas con esta psicopatología. La siguiente, por favor. Lamento mucho, Erika, que te tenga yo que No te molestar, preocupes. pero puedo acceder yo a mi archivo. De manera específica, el vocablo psicopatología forense lo encontramos con un autor muy reconocido que es Krafft von Ibben, y él publica un documento que se llama Psicopatología Forense. Está en una librería muy, muy famosa en Italia, que es esta librería antica, incluso una de las librerías más hermosas reconocidas en el mundo, y allí encontramos desde los pocos lugares donde se encuentra esta publicación extraña
donde se nombra, decíamos, ya el vocablo de psicopatología forense, publicado, como ustedes pueden ver, en 1897. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Por qué es relevante esta parte histórica? Bueno, porque encontramos muchos antecedentes donde ya se infería la preocupación por las anormalidades de la conducta humana vinculadas al sistema de justicia. De manera más conocida se ubican los temas penales, pero por supuesto que también hay importantes influencias en el ámbito civil, en el ámbito eclesiástico, donde, por ejemplo, encontramos las causales de divorcio. Pero en la pantalla ustedes están viendo una cita muy, muy relevante, que es la que está vinculada a la locura. Y aquí se dice, está resaltado en color amarillo, quod per furorem alicujus accidit. Esto es muy relevante porque lo que plantea en esta etapa el derecho romano es que suficiente castigo es la locura. Y esto es muy relevante de cara a lo que entendemos hoy por psicopatología forense y justicia. En el código, en el digesto que ustedes ven en la pantalla, se planteaba pues que impune puto admittendum, es decir, no debe tener castigo aquel que está trastornado, porque suficiente castigo es la locura. Vamos con la siguiente. En aquellas épocas iniciales, algunos a veces consideran que había un subdesarrollo en el estudio del cerebro, y esto es completamente falso. Lo que ven en la pantalla es una representación de 1551 de Ambrosio Paré, que ya en el siglo XVI describió el famosísimo miembro fantasma. Esto es muy relevante porque esto nos da una clara perspectiva de cómo desde aquellas épocas ya se conocía bastante sobre las alteraciones particulares del cerebro. Vamos con la siguiente. Esto ustedes lo van a encontrar otra vez este autor, Krafft von Ibben, hace un aporte muy importante sobre psicología criminal o criminológica. Vamos con la siguiente, por favor. Estos antecedentes históricos que estoy poniendo en la pantalla son solamente para que ustedes observen cómo el neuroderecho no es una disciplina que haya surgido de pronto, sino que se ha ido construyendo a lo largo de muchos, muchos siglos y que hoy es una estructura conceptual bastante rica. Y aquí vale la pena hacer un apunte muy relevante. En algunas ocasiones, los Estados Unidos, los autores estadounidenses, cometen la equivocación de considerar que la historia solamente es a partir de ellos. Y olvidamos la riqueza europea, por ejemplo, Francia, Alemania, Inglaterra han hecho magníficas contribuciones a la neuroanatomía, a la psicopatología, las grandes escuelas, la de Kraepelin, la de Jaspers, etcétera, sin duda deben ser tomadas en consideración para la estructuración de este concepto. Veremos por qué es tan relevante todo esto que ustedes ven en la pantalla como antecedentes. Y reitero, en la parte inferior de la diapositiva van ustedes a encontrar en la parte inferior izquierda la fuente directa de estos archivos, porque de verdad que vale mucho la pena consultarlos. Pueden pasar horas disfrutando de estos conocimientos específicos que ustedes están viendo aquí de manera muy panorámica. La siguiente, por favor, si es tan amable. Estas alteraciones cerebrales, por supuesto que tuvieron impacto, como ustedes pueden observar, en disciplinas tan relevantes como la filosofía, ¿no? De manera muy particular, algo a lo que debemos retomar y volver a estudiar es a Kant y a Hume, por ejemplo. Hume, que nos habla de las emociones desde aquella época ya, y Kant con el imperativo categórico y, por supuesto, poniendo la dignidad por encima de todo. Vamos con la siguiente, por favor. No me puedo detener mucho en la historia, porque tenemos muy poquito tiempo, pero sí consideré importante que ustedes tuvieran esta panorámica. Una más adelante, por favor. Para adentrarnos ya, esta en particular, al tema específico de neuroderecho. Lo que ven en la pantalla es una publicación de Francis Shin, un profesor estadounidense, que nos muestra una perspectiva histórica del neuroderecho. Tradicionalmente, estimados colegas, se había considerado el surgimiento de esta disciplina, que en inglés llama neurolaw, a principios de los años 80 de 1900. Y de manera específica se había considerado una publicación hecha por Débora Deno, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, que es un estudio longitudinal de 17 años, en el cual evaluaron jóvenes infractores y compararon hombres y mujeres, evaluando características neuropsicológicas.
Francis Shin hace una revisión muy interesante donde dice, bueno, esto es una equivocación porque antes de ese año 1984 ya tenemos notables antecedentes del vínculo entre derecho y neurociencia. Vamos con la siguiente, por favor. En esta publicación, pues, referimos, el autor nos hace énfasis en 4 etapas del neuroderecho. Y nos dice que hay, estas etapas son, primero, la relación fundacional entre el diálogo médico-legal a principios del siglo XIX y XX. En el segundo momento, la introducción de la electroencefalografía como evidencia en el sistema de justicia a mediados del siglo XX. En tercer lugar, el uso de la psicocirugía para prevención de la violencia en los 60s y los 70s. Y más recientemente, el desarrollo del neuroderecho en los juicios sobre daño cerebral en la época de los 80s y los 90s. Y aquí, estimados colegas, en 1991 surge un vocablo nuevo al que los autores, Taylor y otros, le llaman neurolawyers, que podríamos traducir como neurojuristas. Y este es un vocablo que viene con bastante fuerza en el futuro muy cercano, porque ya identificamos, lo veremos en breve, autores iberoamericanos, principalmente del ámbito del derecho, que están publicando investigaciones sobre los avances en neurociencia. Antes de continuar, una pequeña observación. No crean ustedes que todos los investigadores, todas las investigadoras, están fascinados y fascinadas con este concepto. Por el contrario, hay autores muy críticos, autoras muy inteligentes, que cuestionan la necesidad de vincular derecho y neurociencia. Por citar un ejemplo muy concreto y muy relevante, Winfried Hassemer publica un artículo traducido al español en 2011, publicado en una revista catalana de derecho llamada Indret. En esta revista, Winfried Hassemer, la neurociencia, es un canto de sirenas que los juristas no deberían tomar en consideración. Es un artículo, reitero, del año 2011 y es un artículo potente que nos muestra pues la inquietud e incluso la puesta en contra de algunos investigadores e investigadoras. La siguiente, por favor. Al margen de estas críticas que sin duda son valiosas, lo que debemos también atender es que en todo el mundo las grandes instituciones, las grandes universidades están desarrollando ya este vínculo. Decía yo al principio que pondríamos la atención, el énfasis particular en universidades como Harvard, como Stanford, como Columbia y como Oxford. Oxford tiene un grupo donde participan investigadores italianos, ingleses, alemanes, dedicados, se llama The Neurolaw Project, dedicado a esta disciplina. Nace apenas en 2013 y es un grupo bastante potente de investigación al que valdrá mucho la pena seguir. La siguiente, por favor. La estructura conceptual del vínculo entre derecho y neurociencia es la que ven ustedes en la pantalla. Esto, desde luego, tiene repercusiones forenses y aquí ya adelantamos el impacto que va a tener en una disciplina como la neuropsicología forense y la psicopatología forense. Y aquí muchísimo cuidado, estimados colegas, porque el cambio dramático que estamos observando va a implicar que el fundamento de los dictámenes, de las expresiones forenses, va a ser cada vez más riguroso y, dado el avance que veremos a continuación, los juristas van a ser más exigentes en cuanto a la fundamentación de los dictámenes periciales que se estén presentando. Esto va a generar notables dificultades para los peritos porque implica, sin duda, una revolución en la psicología, a grado tal que si alguien estudió psicología y no sabe neurociencia, ya no sabe psicología. Y esto es muy importante de cara al ámbito pericial. Vean ustedes en la pantalla esta estructura muy pedagógica, muy didáctica, donde nos muestra en qué ámbitos específicos se relacionan el derecho y la neurociencia. La siguiente, por favor, si es tan amable, Erika. Aquí observamos con mucha precisión, esta es una gráfica de la Fundación MacArthur, donde ustedes pueden apreciar cómo en los últimos años el crecimiento de esta disciplina es brutal, es fantástico. Surge la primera, como decíamos, en el año 1900.
1984 con un estudio longitudinal, casi 20 años dedicados a jóvenes infractores, a los que evaluaron o siguieron desde el nacimiento hasta la adolescencia y lograron identificar en aquella época, hay que tomar todo en contexto la publicación, diferencias entre hombres y mujeres jóvenes infractores. Vean cómo en los primeros años el interés mostrado es más bien escaso. Se publican entre 3 y 4 publicaciones entre los años 80 y principios de los 90, pero luego, a partir del año 2005, ven ustedes cómo la gráfica es bastante elocuente en cuanto al aumento de las publicaciones científicas de este vínculo, a grado tal que en la actualidad, en 2020, tenemos ya en inglés más de 2.000 publicaciones vinculadas al ámbito neurocientífico. Para que nos hagamos una idea, esto implica un salto de 2000%, es muchísimo. Y veremos más adelante que esto que ustedes ven en la pantalla, que algún crítico podría decir, bueno, estos son documentos académicos, esto le interesa a los investigadores, pero no tiene repercusiones prácticas. Vamos a ver más adelante en una publicación de Nita Farahani de la Universidad de Oxford, cómo tiene un impacto tal que entre 2012 y 2015 los jueces estadounidenses están tomando en seria consideración el fundamento neurobiológico y neurocientífico, neuropsicológico en la toma de decisiones judiciales, muy por encima de las explicaciones puramente psicológicas. Vamos con la siguiente, por favor. Desde luego, a esto ha contribuido un evento que ustedes seguramente conocen muy bien, como es el caso Phineas Gage. Este caso accidental fue realmente muy positivo para nosotros porque nos muestra una ruta vinculada al localizacionismo. El caso Phineas Gage lo pueden ustedes consultar, es famosísimo, no me voy a detener en él, pero fue desafortunado para la persona que sufrió el accidente y uno de esos eventos donde de una tragedia la ciencia puede generar avances para otras personas. Vamos con la siguiente, por favor. En el ámbito aplicado, decíamos, y de una manera mucho más amplia, de manera más divulgativa, grandes medios internacionales como The Guardian, la siguiente, por favor, el New York Times, la siguiente, por favor, o The Atlantic, entre otras múltiples publicaciones conocidísimas, nos muestran que la neurociencia, la neuropsicología, ya tiene un impacto notable en las cortes judiciales. Y, estimados colegas, va a tener un impacto mucho más robusto en los próximos años. Esto no lo digo yo de una manera autoritaria o puramente inferencial. Van ustedes a ver en los próximos minutos cómo hay mucha evidencia para afirmar que viene un impacto bastante profundo en la forma en la cual nos comunicamos con sus señorías. La siguiente, por favor. En este contexto, cada vez se muestran frente a las cortes judiciales más evidencias vinculadas a zonas específicas del cerebro, vinculadas, reitero, a la conducta de los individuos. Ahora, cuidado, mucho cuidado, porque así como estamos entusiasmados con la idea de neuroderecho, también debemos ser muy prudentes, ya que las tecnologías actuales no tienen todavía la precisión indispensable para identificar con ausencia de duda una correlación que sea además una explicación del comportamiento. Aún no hemos llegado a eso. Con lo cual, reiteramos, prudencia. Lo que sí hay que tomar en consideración es que la tecnología está avanzando a pasos agigantados, avanzará muchísimo en los próximos años y tendremos cada vez respuestas más contundentes que sin duda serán requeridas en el sistema de justicia. La siguiente, por favor. Lo que vemos aquí es una publicación específica del ámbito de la responsabilidad penal. Vamos a encontrar, si en el auditorio hay juristas, vamos a encontrar muchas críticas vinculadas a la culpabilidad, vinculadas a la imputabilidad, vinculadas a la responsabilidad penal. Aquí otro apunte importante. Van ustedes a ver en breve, en unos minutos, cómo en Iberoamérica, quienes más se han involucrado con el concepto neuroderecho, curiosamente no son los psiquiatras, no son los psicólogos, no son los neuropsicólogos, sino los abogados, las abogadas, los juristas, quienes más preocupados están por esta temática. Esto no es inusual.
Por hacer un pequeño paréntesis histórico, en el desarrollo de la psicología jurídica y forense, fueron también los abogados quienes más se interesaron por esta disciplina. Caso concreto, Barcelona. Fue el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona el que en 1976 convoca las primeras jornadas de psicología jurídica. Algo similar ocurrió en Argentina, algo similar ocurrió en México y ahora vuelve a ocurrir con el tema del neuroderecho. La siguiente, por favor. Vamos a ir un poquito más rápido porque no me quiero comer el tiempo de la parte forense. Le voy a pedir a mi colega Erika que por favor avance un poco más. Estas imágenes ustedes pueden consultarlas con calma más adelante. Avance por favor un poco más, Erika. Aquí deténgase en la anterior, por favor. Una previa, si puede usted regresar. Lo que quería mostrar en lo que nuestra colega Erika puede regresar al archivo, si no es posible, ahí está. Una más, una previa. Esta imagen, decíamos, es una publicación muy reciente, publicada ni más ni menos que en Frontiers, donde un equipo de investigadores de la Sorbona de París llaman a la prudencia, a la cautela. Es un estudio, estimadas colegas y colegas, que les recomiendo muchísimo leer. Estos autores, reitero, de la Universidad de la Sorbona de París, hacen un llamado a la prudencia, llamándoles a su documento, todavía no es el momento de la revolución, vinculado, decíamos, a la responsabilidad penal y la neurociencia. En efecto, los autores tienen razón en cuanto a que aún no es el momento, pero notarán ustedes cómo toda la evidencia neurocientífica apunta a que en breves años tendremos esa revolución. Más adelante veremos otro documento del equipo de David Eagleman de la Universidad de Stanford, donde ellos ya demuestran, con base en Machine Learning, que pueden ser tan eficaces en la evaluación de riesgo de violencia como lo son actualmente los psiquiatras y neuropsicólogos, psicólogos entrenados en esta particularidad. Y esto es fascinante, porque estos investigadores de Stanford demuestran que con un instrumento basado en tabletas, en iPads, donde integran tareas neuropsicológicas, alcanzan una eficacia igual y pronto superior a la que tienen actualmente los psiquiatras y los psicólogos vinculados a la evaluación de riesgo de violencia. Lo veremos con detalle más adelante porque es una de las rutas que vienen con más fuerza en la actualidad. La siguiente, por favor. Desde luego que la influencia de este vínculo entre derecho y neurociencia no se limita al ámbito penal, aunque es el más visible, no es el único. La siguiente, por favor. Por ejemplo, vamos a encontrar en los próximos años una robusta investigación y aplicación en ámbito civil, en ámbito familiar y en ámbito victimológico, por mencionar solamente algunos. En ámbito familiar, por ejemplo, se empezarán a investigar ya, y lo mismo en el ámbito victimológico, las secuelas del trauma desde el punto de vista neurocientífico y neuropsicológico. Esto es muy relevante en el ámbito victimológico, por ejemplo, para los casos de reparación integral, que va muchísimo más allá de la reparación del daño y que es una de las rutas fundamentales que el neuroderecho en Iberoamérica debe analizar con más rigor y profundidad. La siguiente, por favor. Otra de las rutas indispensables de esta línea de trabajo está vinculada a los propios jueces. El estudio de la neuropsicología dedicada a ámbitos jurídicos ha incluido esta que ustedes ven en la pantalla, es un estudio muy famoso, que nos habla acerca de aquellos factores que intervienen en la toma de decisiones judiciales. Sus señorías a veces consideran que son muy objetivos para tomar decisiones. Lo que la evidencia nos muestra es que esto no es verdad, que hay procesos cognitivos que, como cualquier ser humano, tiene un juez o una jueza y que esto impacta en la toma de sus decisiones. Vamos a ver de manera particular la siguiente imagen. Como ustedes podrán apreciar, este documento está publicado en este famoso journal, que es el PNAS. La siguiente, por favor. Y lo que vienen a decirnos ellos es lo siguiente. Esta ilustración nos muestra cómo también los jueces sucumben a procesos cognitivos, por ejemplo, vinculados al cansancio. La siguiente, por favor. Ven ustedes cómo en esta gráfica se observa que dependiendo de la hora y del tiempo que hayan pasado sus señorías, cambian la decisión. Está publicado en español, es un autor de apellido Vicente, que se llama El factor tiempo en la toma de decisiones. Vale la pena que ustedes lo conozcan completo.
Es decir, pues, para concluir este apartado, que no solamente está vinculado al ámbito penal, la siguiente, sí, Erika, por favor, no solamente está vinculado al ámbito penal, sino que también hay una ruta de investigación muy potente vinculada a la psicología judicial. Esta ruta la trabaja también un profesor de Cornell, esta universidad estadounidense, Salinsky, está trabajando mucho con los sesgos cognitivos, particularmente en jueces y juezas. La siguiente, por favor. Vamos a abandonar esta ruta, la siguiente, por favor, si es tan amable, Erika, y vamos a entrar ahora a una más. Yo le pediré cuando se detenga, si es tan amable. Vamos a entrar ahora al constructo específico de la repercusión forense. No sé si nuestra colega de la Asociación Filio nos quiere decir algo porque vi sus manos, pero me parece que no se dirige a nosotros. Bien, decíamos, en este contexto de la toma de decisiones, no crean ustedes que todos están de acuerdo con esa publicación. Por ejemplo, la Sociedad para la Toma de Decisiones publica un artículo en 2016 donde critica aquel artículo que les había comentado antes sobre las decisiones judiciales. Vale la pena tomar en consideración ambas posturas, pero de raíz debo decirles que ambos coinciden en que sí, el factor cognitivo tiene un peso en la toma de decisiones judiciales. Y esta, reitero, es una de las rutas de investigación del neuroderecho y la neuropsicología forense. La siguiente, por favor. Una más, si es tan amable. Ahí. Otra de las rutas que más producción está teniendo en los últimos años es la que está vinculada a la violencia. Y esto es particularmente relevante para el ámbito forense. Al final de esta charla con ustedes voy a presentarles un caso, dos casos. Uno de ellos lo llevamos directamente nosotros. Es un caso muy triste, pero donde observamos con mucha claridad la importancia de la evaluación neuropsicológica con repercusiones forenses. Este caso lo llevé con mi colega Olga Galicia, es un caso de TEP complejo, donde observamos a través de la evaluación neuropsicológica y tuvo una repercusión importante en la decisión judicial, esto que ustedes ven en la pantalla. Lo que hoy sabemos es que sí tenemos evidencia suficiente para afirmar que existe una neurobiología de la violencia. Y también sabemos que esto está profundamente vinculado a las influencias ambientales. Vamos con la siguiente, por favor. Esto, desde luego, impacta también en otra ruta importantísima de investigación para el ámbito del neuroderecho y la neuropsicología forense, que es el sistema de justicia para adolescentes. Lo veremos con detalle en breve. Lo que ustedes ven en la pantalla es una publicación de Frontiers, donde a través de un metaanálisis los autores describen cuáles son aquellas regiones cerebrales más afectadas, más vinculadas a la agresión y a la violencia. Y como ustedes pueden ver en la imagen, que es muy elocuente, observamos de manera precisa lo iluminado en verde, en azul, en amarillo, en rojo, y específicamente lo que está vinculado a la amígdala, al córtex orbitofrontal, al cíngulo anterior, de manera específica vinculada a la violencia. Ahora, reiteramos que el neuroderecho no es una disciplina determinista, biologicista, localizacionista. Desde luego es indispensable el estudio y el fundamento en la discusión forense del ambiente, de la vida de esta persona. La siguiente, por favor, a la que estaremos evaluando. En síntesis, pues, estimados colegas, el neuroderecho es una disciplina innovadora, es una disciplina que está transformando el sistema de justicia y que en nuestro contexto empieza a desarrollarse. Lo que hemos visto hasta ahora solamente es el contexto anglosajón. Vamos con la siguiente, por favor, Erika, si es tan amable. Ahora entraremos a ver cómo el sistema estadounidense o anglosajón en general no es el único que se está desarrollando, sino que hay ya unas rutas muy potentes en Asia, en Europa, y por supuesto en América Latina, en Iberoamérica. Vamos a ver de manera particular cómo hay en la región latinoamericana tres países que destacan, son Argentina, Colombia y México. Sin que eso signifique que países como Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, estén también intentando hacer aportes, haciendo aportes de hecho, a este desarrollo. Lo veremos en breve. Estimada Erika, ¿podríamos ir con la siguiente diapositiva?
Si avanzamos una más, aquí lo que estábamos viendo son las publicaciones vinculadas a la agresión y la violencia. Y esto es muy útil, reitero, para el ámbito forense de cara al fundamento de los dictámenes. Siguiente, por favor. Una más, por favor. En efecto. Aquí ustedes pueden ver, esta publicación es de 2016, publicada en Oxford, y pueden ustedes ver cómo ha aumentado el uso de evidencias neurobiológicas en las argumentaciones judiciales. Vean cómo en pocos años, en homicidio capital, en homicidio no capital y en otros delitos, hay un aumento de esta evidencia en la toma de decisiones judiciales. Esto es muy importante porque quiere decir que un concepto ya tiene repercusiones prácticas, ya tiene una aplicación y se puede observar su influencia de manera clara en el sistema de justicia estadounidense. Una más, por favor. No crean ustedes que esto solamente ocurre en el ámbito anglosajón. Ya está ocurriendo en el ámbito iberoamericano, como veremos más adelante. Aquí observamos un artículo bastante polémico porque nos muestra, ustedes observan con mucha precisión, cómo hay evidencia vinculada, a alteraciones específicas, lo que ustedes ven en la pantalla, cuando se sospecha de un posible delincuente. Esto va en contra, o iría en contra, del principio de no autoincriminación. Vamos a fantasear un poco. Imagínense ustedes que una persona es llamada ante un juzgado como testigo. Y resulta que mediante evaluación neurobiológica se identifica que esta persona no solamente es un testigo, sino que puede ser un sujeto activo. ¿Esto deberíamos poder hacerlo? Aquí es donde entra ya el importantísimo concepto de neuroderechos. Y aquí hago otro paréntesis. La siguiente, por favor, Erika, hago otro paréntesis. En inglés, la distancia entre el concepto neurolaw y el concepto neurorights es bastante claro. En español, pareciera que al traducir neuroderechos, hiciéramos un plural de neuroderecho, pero no es así. Cuando hablamos de neuroderechos, hablamos de neuroderechos humanos. Es decir, ¿de dónde vamos a poner los límites éticos y jurídicos al avance de la neurotecnología? Esto, lo veremos más adelante con detalle, implica desde la perspectiva de la Universidad de Columbia el planteamiento de 5 neuroderechos. Lo veremos con detalle. Antes de llegar a ello, les sugiero muy atentamente que ustedes consulten este documento que ven en la pantalla, que es un texto también publicado en Frontiers, donde unos investigadores de la Sapienza de Italia y de la Universidad de Holanda han planteado una problemática muy inquietante, que es la neuropredicción vinculada a la inteligencia artificial. Ya hace algunos años, en un PNAS, autores como Armstrong, Gazzaniga, entre otros, publicaron un documento que se llama Neuroprediction of Future Arrest. Y allí ellos ya inferían, incluso con datos propios, cómo era posible plantear una neuropredicción. En esta nueva publicación del año 2020, estos autores nos muestran esta inquietante realidad, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor. Decíamos pues que esto lo observamos una más en el ámbito de los países más desarrollados, pero vamos a ver a continuación cómo no es exclusivo de dichos países. Una más, por favor. Quisiera saber, Erika, ¿cuánto tiempo me queda para ajustarme a las diapositivas? En principio tenemos el espacio de la conferencia es hasta las 6, que es cuando empieza el siguiente evento, pero que habíamos comentado de dejar más o menos 15 o 10 minutos para que los participantes pudieran dirigir alguna pregunta. Desde luego. Tú me avisas, Erika, por favor, cuando estemos a punto de ir acabando el tiempo para llegar a De las preguntas. acuerdo. Excelente. Bueno, aquí Gracias. tengo en la pantalla un fundamento específico que es muy útil para el ámbito forense, porque implica justamente la evaluación neuropsicológica. Veremos más adelante cómo hay instrumentos del ámbito clínico que están siendo usados para el ámbito forense. Estos
ha sido una práctica que ha sido así de manera obligada también en el ámbito de la psicología forense. Pero hoy nos enfrentamos a un nuevo reto, que es el de desarrollar instrumentos específicamente neuropsicológicos para el ámbito forense. Veremos cómo esta es una ruta de las más urgentes de trabajo en el ámbito pericial. Vamos con la siguiente, por favor. Bien, en esta imagen ustedes pueden ver cómo se está estudiando diferentes grupos, por ejemplo, un antisocial para la toma de decisiones morales. Esto es muy relevante, por ejemplo, en España, en las Islas Baleares, hay una ruta de investigación que estaba comparando jueces con personas privadas de la libertad y para la toma de decisiones morales. En principio deberíamos esperar que quienes han cometido algún delito tengan una toma de decisiones moral distinta a quienes juzgan el delito. Pero deben ustedes saber que esto no siempre ocurre así. Y pondré un ejemplo de una entrevista que realizamos en alguna ocasión. Recuerdo el caso de un joven infractor, un adolescente infractor, que estaba siendo evaluado por nosotros por un delito de robo con violencia. Y cuando le preguntamos en la entrevista por qué había cometido este robo, él nos dijo lo siguiente. Dice, bueno, yo tengo una hermanita de 6 años y su cumpleaños iba a ser esta semana, va a ser esta semana, entonces quería comprar un regalo. Y como yo no tengo dinero para comprar un regalo, pues robé para comprar un regalo a mi hermana. Esto es relevante porque nos cuestiona sobre la moralidad de la decisión. Y esta es justamente una de las rutas de trabajo que están teniendo mayor impacto, mayor interés, la toma de decisiones morales en ámbitos judiciales, que sin duda impactará en materia forense. Vamos con la siguiente, por favor, me quiero dar un poco más de prisa. Al respecto, vale muchísimo la pena considerar el impacto que tiene factores propios de nuestra región, lamentablemente, como la pobreza y el maltrato, que tienen un impacto directo en el cerebro. Lo que vemos en la pantalla es un estudio publicado por Perry en 2002 sobre el impacto que tiene el abuso en el cerebro de un niño. Vemos una comparación entre un cerebro normal, un cerebro sin abuso, y un cerebro lastimado en un niño de 3 años de edad. Esto, por supuesto, que va a impactar no solamente su conducta actual, sino futura. Vamos con la siguiente, por favor. ¿Por qué es importante esta información? Porque cuando hacemos la evaluación forense, estos datos del estado premórbido y de la historia de la persona son fundamentales de cara a la explicación del comportamiento que a los jueces le interesa. Como ustedes bien saben, a sus señorías, lo que les importa es el vínculo que existe entre la conducta y el delito que ellos están juzgando. Y para explicar esa conducta, nosotros requerimos de toda esta información de manera indispensable. Siguiente, por favor. Las dificultades que esto está implicando están desde luego vinculadas, como decíamos, a la tecnología. Este es un estudio que también les recomiendo muchísimo leer. Está realizado con cerditos, está publicado en Nature. Y lo que hicieron los investigadores es regresar a la vida a unos organismos, en este caso de cerdos, donde nos cuestionan, dice aquí en la pantalla, los límites éticos y jurídicos acerca de la naturaleza de la muerte y la conciencia. Es una ruta realmente a la que debemos dedicar mucho tiempo porque está vinculada a la siguiente imagen. Por favor, la siguiente, Erika, si es tan amable. Aquí entramos de manera directa ya a lo que son los neuroderechos. Como ustedes pueden ver en la pantalla, son 5. Esto es una iniciativa liderada por Rafael Yuste, allá en esta universidad. Se llama Iniciativa Neuroderechos y son 5, como decíamos. Primero, el derecho a la identidad personal, el derecho al libre albedrío, el derecho a la privacidad mental, el derecho a un acceso equitativo a la mejora mental o cognitiva y el derecho a la protección de prejuicios algorítmicos. Estos 5 neuroderechos son muy importantes en el presente y lo van a ser mucho más en el futuro cercano. Por poner 2 ejemplos de estos 5 que ustedes ven en la pantalla. Hoy sabemos que es posible manipular
el libre albedrío. Hay una gran ruta de investigación donde nos demuestra cómo los seres humanos somos altamente manipulables. Con el desarrollo de la neurotecnología, se puede inferir que esta manipulación que se puede hacer ya de los seres humanos será cada vez más potente. Con lo cual, un neuroderecho es que tengamos la garantía de nuestro libre albedrío. Vean ustedes también que es posible plantear ya mejoras cognitivas, mejoras mentales. Se puede mejorar la memoria, se puede generar el control de los impulsos, etcétera. Se puede mejorar el proceso cognitivo de un ser humano. Ahora, esto va a implicar dificultades porque es predecible que no todo el mundo pueda pagar estas mejorías. Por eso, el cuarto neuroderecho nos llama a un acceso equitativo de las mejoras mentales. Y también, desde luego, una protección frente a los sesgos de los algoritmos. Esto que ustedes vieron anteriormente y verán más adelante el artículo donde nos hablan de la neuropredicción vinculado a la inteligencia artificial es muy delicado porque estos sistemas de inteligencia artificial se alimentan naturalmente de datos, pero estos datos pueden contener sesgos, pueden contener heurísticos. Por eso un gran neuroderecho es la protección de los sesgos algorítmicos. La siguiente, por favor, si están amables. Como ustedes pueden ver, esta iniciativa de los 5 neuroderechos es muy reciente, se creó apenas en 2019, allá en la Universidad de Columbia, sí tiene muy poquito tiempo, pero es una de las rutas más potentes de investigación vinculadas al neuroderecho y, por supuesto, a su repercusión forense. Con tiempo ustedes pueden revisar los 5 neuroderechos que tienen aquí en su pantalla, cada uno explicado de manera precisa, clara y breve en la imagen donde se encuentra, esta es la fuente, la ven en la parte final del documento, donde están los 5 neuroderechos. Vean cómo del lado derecho he incluido un artículo que está vinculado justamente a la evaluación del riesgo de violencia con algoritmos, con machine learning, que está justamente, decíamos ya, relacionado con la protección de estos sesgos algorítmicos. La siguiente, por favor. Entramos ahora al desarrollo del neuroderecho en todo el mundo. Vean ustedes cómo desde Australia hasta Suiza encontramos ya una ruta de trabajo muy potente. Revisaremos algunos de ellos. Vamos con la siguiente, por favor. Vean ustedes este documento publicado en Neuropsicología apenas en 2019, vinculado, decíamos ya, al estudio de la toma de decisiones morales. Dice el artículo, cuando la moral se opone a la ley. Una investigación con resonancia magnética funcional sobre juicios de castigo para delitos y buenas intenciones. Y es todo un debate fascinante que, de verdad les digo, es una ruta de investigación que sería muy interesante llevar a cabo en los jueces iberoamericanos. Vamos con la siguiente, por favor. Este otro documento nos da una perspectiva de lo que están haciendo en Irán, ¿no? Neurociencia, responsabilidad penal y sentencias en un país islámico, el caso de Irán. Igual una ruta desconocida para nosotros, pero que nos da una muestra de cómo también en un país tan alejado a nuestros sistemas están involucrados con esta temática. Vean que el documento es apenas del año 2018. La siguiente, por favor. En Corea encontramos también publicaciones vinculadas a esta temática. Vamos a ir muy rápido en las siguientes para llegar al ámbito iberoamericano. Por favor, Erika, si es tan amable, avance usted hasta llegar al ámbito iberoamericano. Tenemos casos alemanes, casos suizos, casos franceses, la primera tesis doctoral que se presenta en Francia sobre Derecho y Neurociencia en una facultad jurídica, los trabajos que hacen los colegas allá en París. Esto es muy interesante en Suiza, donde están trabajando mucho ellos con inteligencia artificial y también neuroderechos, libertad mental. Particularmente destaca el caso de Andorno y Jenka, así como destaca el caso de Rafael Yuste. En Suiza destaca el caso de Andorno y Jenka. En Italia hay un trabajo muy robusto sobre la neurociencia y el derecho, desde luego también preocupados por el libre albedrío, lo mismo que en Portugal, y este trabajo que se está haciendo mucho en Holanda, en Suiza, al respecto. Aquí puedo hacer una pausa en la siguiente, por favor, aquí. Noten ustedes cómo las publicaciones son realmente recientes. Vean ustedes cómo en 2013 Andorno, en 2012 y en 2011 ya plantean ellos estas preguntas
sobre los límites de la neurociencia en el ámbito de los neuroderechos, ¿no? Estos autores tienen toda una ruta de trabajo allá en Suiza sobre bioética. Y es muy relevante tomar en consideración el trabajo de Laura Cabrera y toda la gente que ustedes ven aquí, porque en los próximos años vamos a escuchar todavía mucho más de ellos. Lo que quiero decir es que Suiza es uno de los países donde más se han estado preocupando por el avance de los neuroderechos. Al igual que Rafael Yuste en Colombia, en Suiza este grupo de investigación también ha estado involucrado con este desarrollo. La siguiente, por favor. En el ámbito hispanoamericano, ¿qué tenemos, estimados colegas? Una más, por favor. En el ámbito hispanoamericano, vean ustedes cómo, al buscar en la Universidad de La Rioja documentos sobre derecho y neurociencia, la página encuentra 154. Sin embargo, deben ustedes saber que lamentablemente esta búsqueda no es precisa. ¿A qué me refiero? A que si hurgamos en los documentos de la Universidad de La Rioja a través de Internet, encontramos que en muchas ocasiones el buscador toma derecho como hemisferio cerebral derecho, no como el conjunto de normas jurídicas, sino como hemisferio cerebral derecho, con lo cual esta búsqueda no es precisa. Pero sí que es muy preciso y muy valioso que el primer documento que identificamos en este repositorio fue publicado apenas en 2005. Vamos con la siguiente, por favor. La primera vez que se escribe de manera específica sobre derecho y neurociencia se hace a través de esta página que es psiquiatría.com en un congreso del año 2004. Cosas de la casualidad, obviamente yo no lo sabía en aquel momento, pero fue una comunicación que enviamos a este congreso de Interpsiquis en la página de psiquiatría.com y le llamamos neurociencia, conducta e imputabilidad. Una más, por favor. Este primer acercamiento lo publicamos después, en 2007, en una revista catalana, que la veremos más adelante. Un libro muy, muy interesante que publica Michel Tarufo y Jordi Nieva Fenol es este que ven en la pantalla, Neurociencia y Proceso Judicial. Es muy útil de cara a la repercusión forense que va a tener el neuroderecho. Vale mucho la pena consultarlo. Dos grandes investigadores del ámbito jurídico nos plantean esta ruta de trabajo. La siguiente, por favor. Lo que quiero mostrarles es que en nuestro idioma también hay ya una amplia producción, aunque principalmente realizada por abogados. Ven en la pantalla cómo en muy pocos años ha crecido muchísimo el desarrollo de esta disciplina. En francés pasaron de 43 en 2016 a 142 en 2020. En italiano de 41 a 145. En portugués de 34 a 138. En español de 24 a 170. No consulté en aquella ocasión en el ámbito alemán, pero ya tienen 149 publicaciones. Ahora, tomen ustedes en cuenta que muchas de las publicaciones, o algunas más bien, de las que están incluidas en NeuroLaw, pertenecen a investigadores hispanoamericanos. Lo veremos más adelante. La siguiente, por favor. Así pues, en el ámbito nuestro, lo que hemos identificado, esto está publicado apenas en 2019, cómo está el desarrollo del neuroderecho en América Latina. Esta publicación, la Fundación MacArthur, la tiene disponible de manera gratuita. Ustedes la pueden consultar, ahí tienen el link de acceso, de esa manera que puedan consultar cómo se encuentra el panorama actual en nuestras latitudes. La siguiente, por favor, si están amables. Aquí observamos cómo esta producción iberoamericana está, reiteramos, muy vinculada a dos problemáticas. Por una parte, el libre albedrío y por la otra, la perspectiva principalmente de los abogados. La siguiente, por favor. Al igual que observamos en el ámbito anglosajón, ustedes pueden apreciar cómo en los años recientes el interés por la disciplina va en aumento. Vamos con la siguiente, por favor. Si pudiéramos comparar una más, por favor. Si pudiéramos comparar el desarrollo entre el ámbito anglosajón y el ámbito iberoamericano, vean ustedes que las gráficas son bastante elocuentes y son ambas a la alza. Sin embargo, mientras que en el ámbito anglosajón alcanzan ya las 2.000 publicaciones, en toda América Latina no llegamos, no alcanzamos más de unas decenas de publicaciones. No llegamos ni a 100 publicaciones. Vamos con la siguiente, por favor. En esta comparativa, vean ustedes cómo, mientras que los
anglosajones llevaron a cabo 1.259 publicaciones en 2015. En toda América Latina solamente alcanzamos 40. Es decir, pues la distancia es bastante señalada entre la producción que recoge la Fundación MacArthur y la fundación que llevamos a cabo en nuestro idioma. Esto es comprensible por muchas razones que explicamos en el artículo. La siguiente, por favor. De manera particular, decíamos ya que el neuroderecho, comentábamos al principio, es este análisis del derecho y la justicia con la perspectiva de la neurociencia. Y aquí una ruta muy importante, hablamos de justicia. No hablamos del sistema de justicia como tal, sino del concepto de justicia en sí mismo. Y esto es muy relevante. La siguiente, por favor. Al respecto, vale mucho la pena recordar, estimados colegas, cuando lleguemos al caso de Colombia, vale mucho la pena tomar en consideración el trabajo de Santiago Amaya, que está muy preocupado por la epistemología de nuestras disciplinas. Otra colega colombiana, Luzania Lamoraes Quintero, es de las pocas investigadoras, Aura Ruiz Guarnero sería otra, que en nuestro idioma están trabajando con el tema de la neurocriminología, que es una de las rutas que va a tener un desarrollo muy relevante en los próximos años. La siguiente, por favor. A nivel de nuestros países, decíamos ya que destacan los casos de Argentina, de Colombia, de México, que han llevado a cabo no solamente publicaciones, sino rutas de investigación particulares. Aquí observamos la que inauguramos en 2016 en la Facultad de Medicina de la UNAM, que es el seminario permanente que hoy tenemos también en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Vamos con la siguiente, por favor. En este Instituto Nacional de Ciencias Penales hemos logrado consolidar una ruta de trabajo que incluye ya una especialidad, una maestría y un doctorado específico. Es el primer doctorado en Iberoamérica que se dedica específicamente al neuroderecho y cuenta con 10 líneas de investigación. Vale además la pena destacar que siguiendo la ruta de trabajo que están haciendo en Oxford, en Harvard, en Stanford, en estas universidades en Columbia, hemos vinculado nosotros a 2 centros públicos de investigación. Por una parte, el Nacional de Ciencias Penales y por la otra, el Nacional de Neurología y Neurocirugía. De tal suerte pues que contamos con psiquiatras, neurólogos, neuropsiquiatras, neuropsicólogos, psicólogos, psicólogas por supuesto, y juristas. Vamos con la siguiente, por favor. Esto pues ocurre, decíamos, en el ámbito de nuestro idioma, donde hay sin duda un notable desarrollo. Gerardo Laviaga, un notable jurista, es uno de los más entusiastas investigadores que ha estado apoyando muchísimo la consolidación de este concepto. La siguiente, por favor. Así pues, una más, hay distintos autores que han estado brindándonos su trabajo para que conozcamos el concepto. Vamos a destacar algunos de ellos. La siguiente, por favor. Vean ustedes cómo las líneas de investigación son 10 y están vinculadas a nuestras problemáticas. Es decir, consideramos que las problemáticas que están analizando en los países desarrollados no son las mismas que tenemos en los países como el nuestro. Es decir, en México un problema gravísimo es la violencia. Sería impensable que no tuviéramos una ruta de investigación dedicada al análisis de la violencia desde la perspectiva del neuroderecho y sus repercusiones en neuropsicología forense. Por esta razón, tenemos nosotros estas rutas de trabajo vinculadas al sistema penitenciario, a la victimización, a la neurocriminología y, por supuesto, a la psicopatología forense. Como principio, encontramos también, desde luego, los neuroderechos. La siguiente, por favor. Quisiera destacar en el ámbito hispanoamericano el caso de un colega de Valencia, que es el profesor José Manuel Muñoz Ortega, perdón. Él está trabajando mucho en la Universidad Europea de Valencia con los neuroderechos. Es un investigador muy entusiasta, muy responsable, al que vale la pena seguir en los próximos años. La siguiente, por favor, Erika, si es tan amable. Desde luego que una ruta de trabajo aplicada y muy valiosa es la que desarrolla ISEP. ISEP es de los pocos organismos iberoamericanos que cuenta con un posgrado específico en neuropsicología forense. Como ustedes pueden ver en la pantalla, este posgrado lo dirige un profesor muy reconocido también, que es el maestro Raúl Espert, con quien ayer escuchamos su conferencia inaugural fascinante de la microbiota. Bueno, este instituto
de Estudios Superiores de Psicológicos, tiene una ruta específica en neuropsicología forense, que es justamente lo que hoy estamos analizando. Ellos lo ven, desde luego, con mucho más tiempo y vale mucho la pena tomar en consideración esta ruta de estudios universitarios. La siguiente, por favor. Lamentablemente, estimados colegas, son pocos los organismos que brindan formación de calidad en neuropsicología forense. ISEP, sin duda, es uno de ellos, y desde luego, el Instituto Nacional de Ciencias Penales es otro. Hay más, pero son muy escasos, reitero, en Iberoamérica. De hecho, podríamos contarlos con los dedos de las manos, casi literalmente. Bien, vamos a entrar con unos casos. Este es un caso muy antiguo, ocurrido en 1978. Es interesante porque en esa época ya, 1978, se requirió de la evaluación neurocientífica. Pasó casi desapercibido hasta hace pocos años, cuando se rescata el dictamen que hicieron este equipo de peritos. Deben ustedes tomar en consideración que es un equipo bastante grande, que incluyó toxicólogos, trajeron gente de Estados Unidos. Es un caso muy famoso que vale la pena leer. Está publicado a manera periodística en un libro que se llama Asesinato, publicado por Vicente Leñero. Vale la pena de verdad leer ese libro para conocer los vericuetos de este caso. Vamos con la siguiente, por favor. Quiero llegar al caso más reciente, pero vean ustedes lo siguiente que aparece aquí en la pantalla. Dice, ninguno de los dos equipos de peritos encontraron anormalidades neurológicas. La condición funcional básica de esta persona no reportó anormalidades, dijeron los neurólogos de la defensa. Y neurológicamente existe normalidad, ratificaron los peritos de la fiscalía. La persona del muchacho, procuraduría y defensa aplicaron sendas baterías psicométricas. Tomen ustedes en cuenta, estimados colegas, que hablamos del año 1978. Por esa razón, ven en el libro, por eso ustedes pueden ver en la pantalla que el documento alude a neurosis. Y desde luego, en aquella época es comprensible que estuvieran muy influenciados por las perspectivas dinámicas y también, por supuesto, por las perspectivas conductistas. Pero en la actualidad, lo que está brindando mayor fortaleza a los informes periciales son las evidencias neurobiológicas y neuropsicológicas. Y esto nos obliga a que nuestros instrumentos de evaluación deben estar vinculados a estas disciplinas, es decir, la evaluación neuropsicológica forense, que es mucho más precisa, sobre todo de cara a un procedimiento acusatorio adversarial, que la evaluación estrictamente psicológica. Reiteramos, en el futuro cercano, la neurociencia tendrá en el ámbito judicial, en el ámbito forense, una participación mucho más destacada de la que hoy tiene. Por eso vale la pena adelantarnos y actualizar nuestra formación relacionándola con la neuropsicología forense. Vamos un poco más adelante, por favor, son tan amables. Así pues, decíamos en este caso, que ustedes podrán leer con mayor detalle, lo van a tener disponible en sus archivos. Vean cómo se cita un clásico de aquella época, que es el texto de Noyes. Dicen los autores, no es ilógico pensar que esta persona haya sufrido una amnesia disociativa dentro del cuadro de trastorno mental transitorio del tipo psicótico al que aludió el psiquiatra Carlos Tornero. Vean ustedes cómo lo que están buscando es, pues, la inimputabilidad de esta persona. Vamos con la siguiente, por favor. Voy a dejar este caso para llegar a un caso más actual. Adelantemos un poco más, estimada colega Erika. Siga, por favor, si es tan amable. Continúe, por favor, si es tan amable. Aquí nos detenemos. Este es un caso, el anterior, por favor. Es un caso que conocimos con mi colega Olga Galicia y una organización no gubernamental que es Documenta. Fue un caso muy lamentable, pero con un desenlace afortunado. Lo que ustedes ven en la pantalla es una estación, una captura de pantalla de una estación del metro en la Ciudad de México, y los dos círculos son las personas involucradas en este evento inquietante.
El círculo que ven ustedes en las vías es un niño de 3 años en aquella época y el óvalo es su madre. Lo que ocurre en este caso es que la persona en cuestión arroja a su hijo a las vías del metro y acto inmediato se arroja ella misma. Afortunadamente, ninguno de los dos sufrió ningún daño físico de relevancia, ambos murieron y la señora fue llevada para ser juzgada. Este caso lo evaluamos de manera neuropsicológica, aplicamos 3 instrumentos específicos y dedicamos más de 13 horas a la evaluación en diferentes sesiones. Vale la pena destacar que en este caso en particular, la fortaleza del dictamen estuvo vinculado al aspecto neuropsicológico y al factor psicosocial. Y en este punto quiero hacer muchísimo énfasis. Cuando nos referimos al neuroderecho y a la neuropsicología forense, de ninguna manera estamos soslayando la importancia del factor psicosocial. Por el contrario, debe reconocerse y debe explicársele a sus señorías la importancia de la influencia psicosocial en el encéfalo y por lo tanto en la conducta humana. Es decir, no podemos pretender un determinismo simple, porque sería un contrasentido de la neurociencia. Los grandes investigadores de la neurociencia, Eric Kandel, Ramón y Cajal, quienes ustedes quieran citar, han considerado siempre de raíz la importancia del ambiente. En el ámbito forense, esta importancia es indispensable que se le explique a sus señorías. Es decir, la alteración del encéfalo tiene un vínculo con el ambiente de esa persona en particular. Y eso explica el comportamiento individual de cara a la materia pericial. Por supuesto que decíamos al principio, esta no es la única área donde puede impactar la neuropsicología forense de manera determinante. Vamos con una más, por favor, Erika, si es tan amable. Otra interesantísima ruta de trabajo y muy valiosa está vinculada al sistema de justicia para adolescentes. ¿Por qué razón? Porque nos encontramos con un cerebro en pleno desarrollo evolutivo, en plena poda sináptica, en plena conformación, no solamente de la personalidad, sino conformación cerebral. Es una ruta importantísima para desarrollar en Iberoamérica la del sistema de justicia para adolescentes. La siguiente, por favor. En este contexto, por supuesto, vale la pena recordar este magnífico trabajo que hizo la APA, la American Psychological Association, en el caso Roper contra Simmons. Aquí la APA ilustra a la Corte Suprema de Estados Unidos en cuanto al desarrollo que tienen los adolescentes y vale mucho la pena consultar este amicus curiae de verdad valioso. La siguiente, por favor. En este contexto, pues, decíamos, observamos cómo en las sentencias judiciales de Estados Unidos ya hay una influencia de la neurociencia. Vean en la siguiente, por favor, si son tan amables. En estas gráficas que verán a continuación, vemos cómo la edad adolescente correlaciona de manera muy elocuente con determinados tipos de delitos. Vean cómo con el paso del tiempo los seres humanos tenemos una tendencia claramente hacia la baja para involucrarnos en conductas delictivas. Y el pico más evidente lo encontramos cuanto más jóvenes somos. Esto es importante, desde luego, de cara, decíamos, a la explicación que demos al sistema de justicia. La siguiente, por favor. Con mucha elocuencia se ha estado mostrando cómo el cerebro es más caliente en las etapas tempranas de la adolescencia y se va enfriando con el paso del tiempo, a grado tal que no podríamos considerar la edad penal, por ejemplo, en los 18 años o menos, por la razón que el cerebro no se encuentra plenamente desarrollado. Debe darse un gran debate. En Argentina hay un debate muy importante sobre la reducción de la edad penal, a la cual sin duda nos oponemos con argumentos neurocientíficos. La siguiente, por favor, son tan amables. Una más, por favor. Decíamos que en América Latina hay casos muy destacados. Uno de ellos, en Argentina, es el caso del profesor Ezequiel Mercurio. Ezequiel Mercurio es un profesor de Buenos Aires que es de los pioneros de América Latina. En 2009 publica un documento justamente sobre jóvenes infractores y es una de las figuras a las que debemos seguir porque en los próximos años nos seguirá brindando trabajos de referencia. Reitero, sistema de justicia para adolescentes es una ruta importante a la que debemos atender en América Latina
en España desde el punto de vista de la neurociencia. La siguiente, por favor. A este respecto, decíamos, con nuestro colega Ezequiel Mercurio, publicamos recientemente un artículo allá en Frontiers sobre la edad penal, ¿no? Y revisamos todos los países de la región, Chile, en fin, Cuba, toda la región latinoamericana, y planteamos una perspectiva desde la óptica de la neurociencia y particularmente del desarrollo cerebral en la adolescencia. Siguiente, por favor. La pregunta en el ámbito penal, que ustedes han visto repetida a lo largo de este tiempo, está vinculada a si el cerebro ha hecho más de lo que hemos observado. En inglés hay una cita que dice, "My brain made me do it", es decir, no he sido yo, ha sido mi cerebro. No es tan simple, como veremos a continuación. Vamos una más, por favor, si es tan amable, Erika. Lo que quiero es que ustedes observen cómo esta pregunta ya tiene repercusiones prácticas. Les recomiendo muy ampliamente leer este texto, donde ustedes pueden ver cómo, con mucha calidad, es un texto gratuito de acceso libre, cómo impacta ya la evidencia neurocientífica en el sistema de justicia estadounidense y cómo es predecible que esto ocurrirá también en otros países de la región iberoamericana. Siguiente, por favor. Aquí se observa, ya lo habíamos visto antes, aquí solamente quería reiterarlo. Una más, por favor. Vean ustedes cómo es muy clara la tendencia a discutir la evidencia neurobiológica en las tomas de decisiones judiciales. En América Latina todavía no tenemos esta información, pero ya hay bastantes casos en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, donde observamos que la neurociencia tiene una influencia muy relevante en la decisión judicial. En 2016, por ejemplo, ocurre un caso en Baja California de un hombre que ataca con un martillo. La defensa presenta evidencia de alteración en córtex prefrontal y la sentencia es declararlo inimputable. En Argentina, el famoso caso Tigre, reseñado por Mercurio. En Chile, un caso relevantísimo a nivel internacional, que es el caso Pinochet, contó con esta evidencia. La siguiente, por favor. Eric, perdona, simplemente para avisarte que quedan menos de 10 minutos, entonces para poder ir concluyendo en la mayor brevedad y dejar un espacio para los participantes. De acuerdo. Por favor, avanza tanto como puedas para llegar hasta el final. Vale. Le voy a pedir a mi colega Erika que nos apoye. Ustedes disponen de este material, pueden leerlo con mucha calma. Hay toda una ruta de trabajo vinculada al sistema penitenciario, la neuropredicción, las relaciones específicas con la psiquiatría forense y con la neuropsicología forense. Una antes, ¿puede decir, por favor? Una más, por favor. Quisiera destacar, otra, por favor, Erika, si es tan amable. Quisiera destacar una más, perdóname. El trabajo que han hecho en España, particularmente Adolfo Jarne, con este documento que publicaron ellos allá en 2001, sobre neuropsicología forense. Y de manera más reciente, una más, Erika, si es tan amable, nuestra colega Amaya Nagore publicó este libro que se llama Neuropsicología forense, una disciplina emergente. Complementa sin duda, fortalece el trabajo que ustedes ven en la pantalla, Manual de Neuropsicología Forense de Jarne y Aliaga, y esto nos da muestra de cómo en nuestro idioma también hay una producción muy relevante vinculada a la neuropsicología forense. Vamos a la penúltima, si te parece bien, Erika, para mostrar una publicación que hicimos recientemente con Ezequiel Mercurio, José Manuel Muñoz Ortega, que está vinculada a los jóvenes infractores y la justicia restaurativa. Y ahora sí, estimados colegas, la última, Erika, si eres tan amable, quisiera agradecer muy sinceramente a ISEP por haber llevado a cabo, la última serie tan amable, Erika, por haber llevado a cabo esta jornada académica y permitirnos comunicarnos con ustedes sobre neuroderecho y neuropsicología forense. Lamentablemente el tiempo es corto, el tema es muy amplio. He intentado dar un panorama lo más rápido posible que he podido, pero desde luego nuestra recomendación es que ustedes se involucren con estos conceptos y se formen. Como ustedes pueden ver en la pantalla, tienen oferta especializada, específica, tanto en ICEP como en nuestra institución nacional de ciencias penales. Por mi parte, estoy a la orden de sus preguntas para escucharles con mucha atención. Muchísimas gracias, Eric. Un mundo apasionante, el de la neuropsicología forense.
Han ido haciendo algunos comentarios y si alguien quisiera hacerle alguna pregunta, aunque tenemos poco espacio, pero todavía creo que nos da para que pueda contestarnos alguna cuestión. Bueno, todos son felicitaciones, excelente, muchísimas gracias. Deseosos todos de analizar, yo creo que con mucho detalle, la presentación que ya hemos compartido en el campus virtual. Y sigue pregunta Anet Ramírez de cuáles fueron los instrumentos utilizados para el análisis del caso que explicabas de las vías del metro en México. Con mucho gusto. Deme un segundo. Tengo aquí el material. Utilizamos varios instrumentos de uso neuropsicológico. En las diapositivas van ustedes a encontrar un artículo que se llama Neuropsicología forense, una aportación al sistema de justicia. Y en ese artículo van ustedes a ver que listamos aquellos instrumentos específicamente neuropsicológicos que se encuentran validados en América Latina. El artículo es gratuito, está publicado en la revista Criminalidad, que es una Q3, me parece, de Scopus. Y de allí tomamos nosotros los instrumentos de evaluación neuropsicológica que son válidos, estandarizados, objetivos y confiables. ¿Qué evaluamos particularmente? Bueno, como ustedes bien saben, en materia forense no hay recetas de cocina que se puedan aplicar de manera genérica. Cada caso es individual, único, y para cada caso elaboramos una batería de instrumentos. En este caso queríamos evaluar funciones ejecutivas del cerebro y naturalmente que aplicamos lo que tiene que ver justamente con esta área del encéfalo. Manual Moderno tiene un instrumento de evaluación que se llama BANFE2. ¿Qué es este? Bueno, no se ve muy bien ahora mismo en la pantalla, pero es una caja de herramientas que incluye, por ejemplo, la famosa Torre de Hanoi, el test de Stroop, el test de cartas de Wisconsin, etc. En síntesis, lo que hicimos fue evaluar las funciones ejecutivas del cerebro. ¿Por qué razón? Porque queríamos conocer tanto el autocontrol como la capacidad de planificación de conductas de esta persona. Además de eso, aplicamos instrumentos de personalidad, por supuesto, de simulación. Esto olvidé mencionarlo y es fundamental. En el ámbito forense siempre trabajamos con la simulación. Siempre trabajamos tanto con disimulación como con simulación y, por lo tanto, estamos generalmente obligados a evaluarla. Reitero, en el artículo que está publicado y que están ustedes disponiendo de él en las diapositivas, encuentran la lista de instrumentos neuropsicológicos que tienen una repercusión forense. Muy bien. Pregunta María José García si los métodos de evaluación psiconeurológica de screening, por favor, de cara a evaluar preventivamente personas en exclusión social que hayan estado o no en prisión. Es una magnífica pregunta. Mire, en Stanford ellos están trabajando mucho en el sistema penitenciario con evaluación de riesgo de violencia y están mostrando que son bastante eficaces con Machine Learning. Nosotros trabajamos con una colega canadiense, Alice Naidam Jones, que vino a México a hacer su tesis doctoral en cárceles, y justamente lo que usted acaba de preguntar es una de las necesidades más urgentes que acabamos de identificar para trabajar con ella. Hay que tomar en consideración que debemos evitar a toda costa una revictimización de las personas evaluadas, particularmente en nuestros países donde ya vienen bastante desfavorecidas y son bastante vulnerables. Con lo cual, instrumentos de screening son bastante adecuados para un primer acercamiento. Sí, coincido con su apreciación, para un primer acercamiento son bastante adecuados. Hay que tomar en consideración que en muchas ocasiones influye mucho el toque personal que ustedes como expertos y expertas le dan a la entrevista. Esto en muchas ocasiones lamentablemente implica que es la primera vez en la vida de esas personas excluidas que van a tener un contacto amable, agradable, respetuoso. Y esto tiene un impacto muy positivo, y aquí aludo sin duda a la justicia terapéutica. Nuestra intervención puede tener efectos terapéuticos o antiterapéuticos. Naturalmente que en neuropsicología forense exigimos que la intervención sea siempre terapéutica. Eso no significa que ustedes vayan a dar psicoterapia, no. Solo significa que la evaluación tiene efectos terapéuticos en la persona evaluada. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada.
actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP, muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag #experienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.